Los que hemos vivido en este siglo, hemos tenido la suerte de conocer muchos logros técnicos que han supuesto un gran avance para la humanidad, pero pocos de esos avances han hecho mella en la sociedad, más que el invento de la radio. Según cuentan las crónicas más oficiales, son 71 años los que lleva este invento entre nosotros. Otras crónicas, no tan oficiales, nos señalan que los inicios de la radio fueron mucho menos alegres. La radio se inició en España como una curiosidad técnica que unos pocos doctores en física traían de sus visitas por el extranjero. Con ello, se fueron realizando las primeras pruebas y las primeras demostraciones públicas, pero aún quedaba mucho camino por recorrer hasta la verdadera radiodifusión. En efecto, en aquellos años todas las comunicaciones se realizaban de forma telegráfica, ya que aún no se habían puesto a punto los sistemas de modulación que permitirían la transmisión de la palabra. Primero, sería necesario que se diera un invento crucial en la radio, la invención del tríodo, que permitió la amplificación de la señal de audio y con ello el nacimiento de una rama esencial, la electrónica. Una vez dado este paso, los radioaficionados de la época podían ya departir con otros contertulios utilizando la denominada modulación de amplitud, que complicaba los equipos con respecto a los anteriores de oscilador de chispa y recepción de galena. Aunque muchos operadores de radio se negaban a soltar el manipulador telegráfico, era evidente que el nuevo sistema permitía una comunicación más amena gracias a la transmisión de la palabra y, como no, de la música. Fueron clubs de radioaficionados los que comenzaron a probar con transmisiones de música a través de las emisoras instaladas en sus sedes, realizando experimentos sobre pruebas que en materia de radiodifusión se venían desarrollando en el extranjero. Fue así como se comenzaron a poner en marcha estaciones de radio sin que la administración todavía controle tales actividades, ya que ni siquiera se recoge en ninguna ley sobre aquella novedad llamada radio. Según las crónicas, la primera emisora de radio que transmite de forma regular es Radio Ibérica, que dirigida por don Ernesto Guilwin, transmite de 7 a 8 de la tarde diariamente conciertos y lecturas. Esta estación transmitió en los 550 metros y con una potencia de 500 vatios, fue en 1923 una de las más potentes de Europa. Fue el 27 de febrero de 1923 cuando se promulga el primer decreto que regulará la actividad de la radio, dejando claro desde su primer momento que la radio es un servicio público monopolio del Estado. Esta misma ley establece la concesión a terceros para la explotación de dicho dominio, lo cual da como resultado las primeras licencias y los primeros indicativos. Técnicamente, el Reglamento de la Radiodifusión Española del 14 de junio de 1924 establece que las estaciones deberán transmitir entre los 300 y los 440 metros y de los 460 a los 500 con una potencia máxima de 8 kilovatios. En cuanto a publicidad, esta misma ley establecería la posibilidad de introducir 5 minutos de publicidad y se obligó a las emisoras, por contra, a la prestación de todo servicio de interés público, así como a fomentar y mantener una línea cultural, recreativa y moral.
Fueron las 15 primeras concesiones otorgadas, correspondiendo a la primera licencia expedida por la Administración a don José Guillén García, en nombre de la Asociación Nacional de Radiodifusión, creada para fundar su emisora en Barcelona, la cual recibe el indicativo EAJ1. Es Radio Barcelona. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Aunque se dice que Radio Barcelona fue la primera en transmitir, otras estaciones estaban en funcionamiento como Radio España de Madrid, emisora que no hay que confundir con la ya desaparecida Radio España de Barcelona. La emisora de Madrid comenzó a emitir el 10 de noviembre, suspendiendo sus programas el 5 de abril de 1925. Radio Barcelona, por contra, emitió ininterrumpidamente desde el 14 de noviembre de 1924. Cada propietario de un receptor debía abonar 5 pesetas anuales al Estado, y si el receptor se tenía en un lugar público, 50. Toda esta reglamentación da una idea del control político, que desde entonces ha sufrido el invento de Marconi. Los problemas técnicos de la época se solventaban a fuerza de imaginación y como no existían fonocaptores magnéticos para las gramolas, se realizaban transmisiones colocando un micrófono delante de la bocina de un gramófono con motor a cuerda y aunque la calidad era bastante baja, entusiasmaba a los recientes escuchas. Debido a problemas económicos, Radio Iberia, que también comercializa receptores con el mismo nombre, tiene que dejar de transmitir. Es por ello que una asociación de comerciantes decide crear Radio Madrid, con la que comparte los estudios y los equipos transmisores. Comienza a emitir un 5 de mayo. Por aquellos entonces, todos los receptores eran del tipo de galena, pero en 1925 comenzaron a llegar a España receptores a válvulas de la mano de multinacionales como Philips, Telefunken y otras, siendo cajas de hierro o de madera funcionando con baterías, aunque en 1928 llegarían los receptores conectables a la red. Una emisora de Madrid, Unión Radio, nace de la compra de Radio Ibérica y a su vez, esta se asocia con otras emisoras y crea la primera cadena de radio española, Unión Radio. Eran los años de la dictadura de don José Primo de Rivera. Unión Radio, Madrid. Han oído ustedes Lo que no es mío, Fandanguillo de Salón, de Martín Gamero y Tellería. Van ustedes a oír Canción de la Luna, Fox de Kovlow y Johnston. Más tarde llegaría la Guerra Civil. La gran importancia que tuvo Unión Radio la convirtió en el portavoz de la zona republicana, siendo otra emisora de Unión Radio, la de Sevilla, la que serviría de medio propagandístico al bando nacional a través de la voz de Fernando Fernández de Córdoba. No tardaría mucho en comenzar a funcionar Radio Nacional de España, por parte del bando nacional. Fue el 19 de enero de 1937, con una emisora Telefunken de 20 kilovatios.
Pero la contienda nacional terminaría y el país nunca olvidaría aquel parte de guerra transmitido desde Salamanca. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El Generalísimo Ferco. Una vez terminado el conflicto, solo quedaría escuchar qué era lo que ocurría en Europa, y es que la Segunda Guerra Mundial comenzaba. En aquellos años se escuchaban emisoras algo más que decanas, la BBC de Londres, Radio París, Radio Berlín, entre otras. Cuando esta contienda acaba, en España solo se escuchan los partes de Radio Nacional de España, ya que el bando ganador obliga a todas las emisoras privadas a conectar con la cadena estatal. Es en esos años cuando nacen otras cadenas como la red de emisoras del movimiento REM, más tarde Radio Cadena Española, o la COPE, la cual es el resultado de la unión de las emisoras parroquiales en una sola cadena. Unión Radio cambia de nombre durante estos años. Ahora se llama Sociedad Española de Radiodifusión, SER, y sería una de las cadenas más importantes en los años 40 y 50. Su sintonía de Federico Mompou, inolvidable. En Cataluña, la emisora de las fuerzas perdedoras del conflicto, Radio Associació de Catalunya, es requisada y cedida a otro propietario en compensación por las ayudas prestadas durante la guerra al bando ganador. Nace, pues, Radio España de Barcelona, EAJ15. En los años 40, la radio tuvo que transformarse, ya que la información se hallaba acaparada por el régimen y tiene que buscarse una salida, la cual es sin duda los concursos, los magazines y los seriales, programas como El Criminal Nunca Duerme, Pototo y Boliche, y como no, los seriales, formaban parte de la programación de una radio que tenía que hablar cuando no podía decir nada. Por eso le ruego que me ayude. Se lo suplico, doctor. No permita usted que vaya mi hijo a la inclusa. Rosa. Yo sé lo que es aquello. Mi marido y yo lo sabíamos. Queríamos para nuestro hijo un destino mejor que el nuestro. No quiero que lo lleven a la inclusa, doctor. Usted que tiene padres, no puede comprender. Calle. No se fatigue, mujer. Entienda lo que quiero decirle. No pretendo que se sacrifique haciéndose cargo del niño, pero sí puede buscar un hogar para él, un matrimonio que no tenga hijos y desee adoptar uno. ¿Sabe usted lo que está diciendo, Rosa? Lo sé, doctor. A partir de los años 50, la radio es más dinámica. Se crean programas míticos como Cabalgata fin de semana, con Bobby de Glané al frente, además de Matías Prats, José Luis Péquer y Luis Soler desde Radio Barcelona. Dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias.
incluso aunque se grabe, porque hasta las grabaciones se estropean. A finales de los 50, con la aparición de la televisión y la saturación de la radio de concursos y seriales, el público comienza a dejar de sintonizar sus emisoras hasta entonces favoritas, pero programas de la época como el consultorio de doña Elena Francis nos quedarían grabados en la memoria para siempre. Consultorio de Elena Francis. Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas. Y ya en los 60 nacería la FM, y con ella la fiebre radiofónica por la música. Nacen emisoras que importan la llamada fórmula musical de los Estados Unidos, es decir, un locutor presenta los discos cuanto más ágil mejor. Las emisoras que reciben un permiso del gobierno para instalar transmisores de FM y realizar pruebas en la inaugurada banda de radiodifusión, lo hacen mediante transmisores normalmente de la marca Sanz Sagredo, fabricados en España y con poco más de 1 kilovatio de potencia. En aquella época, los programas de FM aún no interesan a nadie, aunque el público comienza a apreciar la diferente calidad de sonido que, con respecto a la onda media, transmitida en modulación de amplitud, tiene la nueva banda. Las estaciones no por ello dejan de explotar sus licencias en FM. Además, la llegada de receptores con esta banda se hace cada vez más general, así como la paulatina desaparición de las válvulas y la llegada de ese pequeño invento llamado transistor. Comenzaron a surgir programas musicales, como El Gran Musical o Discomanía, en la SER, pero el asentamiento de la FM llegó con las radiofórmulas y con ella una fórmula histórica, los 40 principales. Los 40 principales, cadena SER. En Barcelona, durante los años 70, se pueden escuchar programas como Radio Paparrita, con Mateo Fortún, El Sacapuntas, desde Radio Juventud Onda Media, Antigua REM, y, como no, las emisiones FM de su segundo canal, RJ2. Las emisiones en FM no tenían la fuerza de las ondas medias, ni su prestigio, ni su solera. Por ello, ni funcionaban tan solo las 24 horas del día. A las 12 de la noche cerraban sus emisiones. Poco a poco, y con la negativa de Ginebra de ampliar los planes de banda para la ya vetusta onda media, y con el dial repleto, las cadenas de radio y el público ven en la FM la salida al estancamiento de la radio.
Otro invento vino a consolidar esta nueva banda, la estereofonía. Ahora se podía escuchar desde un receptor provisto de decodificador una emisión en estéreo con mucha más calidad, cosa que la onda media no era capaz de ofrecer. Eso sí, la FM tenía carácter local. Las grandes coberturas quedaban restringidas solo a la onda media. El invento del estéreo, que en España fue introducido, entre otros, de la mano de una empresa, Link Comunicaciones, la cual aún existe, vino a asegurar una audiencia y una ampliación con más emisoras. En aquella época, en el dial de FM se podía escuchar RJ2, Radio Barcelona FM, Radio España FM, Radio Miramar FM y Olé. En definitiva, todas las emisoras de onda media tenían transmisor en FM. Mientras todos estos cambios técnicos tenían lugar, los españoles escuchaban nerviosos una noticia que traería cola: la noticia de la muerte de Franco. Atención, españoles. Habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban. Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Eran épocas de cambios, como el Real Decreto de octubre de 1977, que concedía libertad de información a las emisoras que lo desearan. Este decreto abolía el monopolio informativo de Radio Nacional de España. Pero nunca podremos olvidar a Alejo García informándonos a través de Radio Nacional de España de la legalización del Partido Comunista y temiendo por algo más que por su empleo. Señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh? No todavía repuestos de esto y de la fiebre renovadora de la transición democrática, escucharíamos aterrados como un 23 de febrero se producía un golpe de Estado que haría historia. Sí, algo. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Desenchúfalo. Y así llegamos hasta hoy, en que la radio ha vuelto a cambiar. Ahora las cadenas privadas de televisión han copado todo el espectáculo. Por ello la radio ha vuelto a ser informativa y más cultural. Nuevas formas de radio como las emisoras autonómicas o municipales cambian el panorama de la radio. Pero eso es otra historia.